Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del tema de historia universal. En este video tendrá el objetivo de analizar hechos fundamentales que marcaron a la historia a través de los primeros cimientos de la humanidad. Quiero decir, de las civilizaciones antiguas. También miraremos hechos que cambiaron a través de decretos, a través de invenciones, de inventos, ideas revolucionarias que marcaron el rumbo de la historia humana hasta la actualidad. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente hablaremos de la introducción a la historia universal. Esta ciencia estudia los eventos, procesos y fenómenos que han marcado a la historia de civilizaciones, culturas y sociedades humanas a lo largo del tiempo. No es solo repasar fechas, sino entender cómo y por qué suceden los grandes cambios a través de la historia. Hablaremos ahora sobre las características generales que tiene la historia universal. Primeramente, tiene una interconexión, es decir, todos los eventos del pasado se relacionan entre sí, ya sea de manera directa o indirectamente. Por otro lado, es dinámica. La historia es un proceso en constante cambio. Hoy lo que parece revolucionario, mañana puede ser parte ya visto en la historia. Por otro lado, tiene un grado de complejidad, porque la historia abarca aspectos que han marcado en diferentes aspectos, como ser en la política, en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo tecnológico. Por otro lado, tiene un aprendizaje interactivo. Cada dato en la historia da una invitación a explorar, analizar y debatir un aspecto importante de la historia. Continuando con el tema, hablaremos ahora de las civilizaciones antiguas, que son los cimientos de la humanidad. Primeramente, hay que recordar que estas civilizaciones antiguas fueron fundamentales para la formación de sociedades modernas. En la primera civilización antigua que vamos a ver es la de Mesopotamia, el cual fue conocida como la cuna de la civilización. La ubicación que tenía esta civilización era entre los ríos Tigris y Éufrates, la actual Irak, la cual tuvo el nacimiento de la escritura, denominado como cuneiforme, usada por los sumerios. Aquí hacemos la primera empleación a través de esta civilización mesopotámica del primer código legal, denominado por ellos como Código Hammurabi, el cual consistía con el concepto ojo por ojo, diente por diente. También hicieron un aspecto importante en la organización de ciudades y estados, el cual también permitió el surgimiento de técnicas agrícolas, el comercio y el sistema de riego. Imagina que esta civilización hizo la invención de la escritura, que transformó no solo la administración en esos tiempos, sino el comercio en aquella época. Continuando, seguimos con la civilización egipcia, el cual fue una civilización que tuvo su ubicación en las orillas del río Nilo, actual Egipto, el cual esta civilización era famosa por su monumental arquitectura, ya sea a través de la construcción de las pirámides, templos y tumbas. Esta civilización tuvo un gran avance en aspectos como estudios como ser en las matemáticas, medicina y astronomía. Esta civilización egipcia empleaba la escritura jeroglífica. También hacían una organización social jerárquica y fuerte influencia religiosa. Los egipcios hacían un gran desarrollo de técnicas de construcción y administración centralizada. Un aspecto a tomar en cuenta de los egipcios es que hacían una fuerte reflexión sobre las creencias en la vida después de la muerte. Motivaron la construcción de las pirámides, ya que las pirámides, hablando de ellas, eran un símbolo poderoso del poder faraónico. Continuando con la siguiente civilización, tendríamos la civilización griega, que fue la cuna del pensamiento occidental, también del término de la democracia, como la conocemos hoy en día, y de las artes. A un aspecto importante que hicieron aporte la civilización griega fue en aspectos como la filosofía y el pensamiento crítico, donde hay personajes a tomar en cuenta, como ser Sócrates, Platón y Aristóteles, pero también hicieron fuerte influencia en lo que fue la medicina, también en el área de las matemáticas, entre muchas otras ciencias. También en esta civilización los griegos experimentaron con formas de gobierno, que era la democracia ateniense, que era aquello que donde se hacía el voto popular y también lo que era el debate político, que son aspectos que ahora tomamos hoy en día.
También hicieron una innovación en las artes, en el teatro y en la ciencia, ya que ellos hicieron la arquitectura clásica y también la interpretación de lo que era la ópera. Los griegos tuvieron una evolución del pensamiento que influyó en la política y en las éticas modernas. Continuando con esto, hablaremos ahora de la civilización china. Y esta civilización fue milenaria, con aportes tecnológicos y filosóficos. Característica a tomar en cuenta de esta civilización es que los chinos hicieron la invención del papel, la brújula, la pólvora y la imprenta. También implementaron filosofías como ser el confucianismo y el taoísmo. También la civilización china tuvo una organización basada en la dinastía y el mandarín. Básicamente el poder, eh, como vimos en la civilización egipcia, era regida por el faraón. En este caso, como fue basada a través de una dinastía que era por lazos de sangre, el que gobernaba en ese tiempo, el imperio chino, era el emperador. Los chinos hicieron una fuerte conciliación en su sistema burocrático, cultural que ha influido en gran parte del Oriente. Y un aspecto a tomar en cuenta es que ellos hicieron considerar el impacto, por decir de alguna manera, a la maquinaria bélica. Tuvo un impacto fuerte de la pólvora en la guerra y en la política en la historia mundial. La ubicación exacta que tuvo esta civilización china fue en Asia Oriental, entre los ríos Yangtze y el río Amarillo. Los grandes avances, como mencionamos, eran la implementación de la pólvora, la bruja que se utiliza hoy en día, con lo que es los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, lo que era la imprenta a la redacción en papel de la escritura y de respectivo a la imprenta salió el papel. Continuando con esto, y recordando también una parte importante, y es que tuvo la importancia de la ruta de la seda en la de la economía, ya que era ahí la transfusión o la combinación de culturas, tanto del parte del oriente como el occidente. Un aspecto a tomar en cuenta, de la ruta de la seda. Continuando ahora con la civilización hindú. Esta fue la cuna de las religiones y tuvo avances en matemáticas y en filosofía especialmente. En esta cultura tuvo el surgimiento del hinduismo y el budismo. Hubieron aportes matemáticos importantes por parte de esta civilización, ya que tomaron el concepto como el cero y la parte del sistema decimal. Esta civilización tuvo su ubicación en Asia del Sur, entre los ríos Indo y Ganges, actual India, los cuales esta civilización, los hindúes, hicieron el desarrollo del sistema de pensamiento que aún influye en la espiritualidad y ciencia actualmente. Hay que analizar cómo esta civilización hizo el concepto del cero que revolucionó las matemáticas y facilitó los cálculos complejos. Ahora, continuando con la temática, hablaremos de las principales revoluciones de la historia. Las revoluciones son un punto de inflexión que transforman la sociedad. Veamos algunos conceptos y características y revoluciones importantes que marcaron la historia. El primero de ellos es la Revolución Francesa, que ocurrió en el año 1789. Básicamente, la causa principal de la Revolución Francesa fue la desigualdad social y crisis económica. También hubieron movimiento político y social que derribó la monarquía absoluta que había en el país de Francia. Características a tomar en cuenta. Hubieron principios y normas como ser de la libertad, la igualdad y fraternidad que fueron defendidos y los derechos humanos que se querían emplear a través de esta revolución. Hubo un cambio radical de transformación de la sociedad y el poder. ¿Cuál fue la consecuencia de la Revolución Francesa? Es que hubo fin a la monarquía absoluta y el establecimiento de la democracia moderna a través de los levantamientos populares, cambios de la estructura política y la promulgación de nuevos derechos. Por lo cual, una frase clave que te pueden preguntar durante el examen de admisión, una pregunta puede ser, ¿cuál fue la frase clave de la Revolución Francesa? Pues dicha frase es la siguiente: libertad, igualdad y fraternidad. Que no se te olvide esa frase clave, que nuevamente es libertad, igualdad y fraternidad.
Y a través de esta revolución hizo movimientos en la independencia de América, porque recordemos que en esos tiempos nosotros, aparte del continente americano, estábamos en una etapa colonial. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos siendo oprimidos a esclavitud de parte de los grandes imperios europeos que habían en ese tiempo, como ser el Reino de España, de Portugal, también de Francia, Inglaterra, muchos otros. Continuando ahora con la segunda revolución de este video, son la revolución industrial. Esta surgió entre los siglos XVIII y XIX. Básicamente la revolución industrial hizo la transformación de las economías agrarias a convertirlas a economías industriales. Básicamente el proceso clave fue el paso de la economía agraria a la industrial. Hizo la introducción de nuevas tecnologías y maquinarias para facilitar la fabricación de víveres básicos. También hubo una urbanización y cambios en las estructuras laborales, en los cuales cambiaron los derechos laborales, eso en la parte de Europa, sobre todo lo que eran las indemnizaciones o los pagos o salarios. También hubo un impacto profundo en la sociedad, en la economía global. Hubo significativos avances durante esta revolución, como ser maquinarias a vapor, crecimiento de ciudades y fábricas y la aparición del proletariado. Por otro lado, hubo grandes innovaciones en la manufactura, el transporte y la comunicación. Básicamente fue un aspecto importante de la modernización durante esa época, a través de la revolución industrial. Continuando ahora, hablamos de la revolución rusa. Esto ocurrió en el año 1917, que fue básicamente la causa principal de la desigualdad, pobreza y también del descontento contra el zar. En ese tiempo, la comunidad del reino de Rusia básicamente era controlado por el zar, que era básicamente, por decirlo de alguna manera, una dinastía, como vimos en la civilización china, que básicamente el zar, la familia de ella, era la dinastía que tenían que dar sustento a este gran reino, pero hubo cambios de normas laborales, cuales ellos no querían aplicar, por lo cual tuvo un gran levantamiento o rebelión en contra de ellos, por lo cual hubo un derrocamiento del régimen zarista y establecimiento del primer estado comunista. Un aspecto a tomar en cuenta que hubo profundos cambios políticos y sociales, tanto en la estructura del gobierno como en su parte económica. También inició las tensiones internacionales que desembocarían en la Guerra Fría, porque básicamente, y como se mira en la actualidad, hay dos bandos en la Guerra Fría. El comunismo por un lado y las fuerzas aliadas de Occidente. Eran ideas que se ponían en contra el uno con el otro. Pero regresando a la Revolución Rusa, hubo una gran movilización de las masas, y un liderazgo bolchevique y cambios radicales en la propiedad y la nación. Básicamente, la consecuencia que tuvo esta Revolución Rusa fue la creación del primer Estado comunista. Continuando con el siguiente, tendríamos la Revolución Mexicana, que este ocurrió entre los años 1775 y 1783. Básicamente, para tomar contexto de lo que ocurría en el continente americano, más específicamente en Norteamérica, es que el actual Estados Unidos y Canadá estaban bajo el dominio por una cierta parte, minoría francesa, pero gran involucración de las colonias británicas. Como mencioné, durante esta época estaba la etapa colonial, que era que estaba bajo sumisión de esclavitud y dominio del imperio británico. ¿Qué pasó en esto? Que en las colonias que habían creado el imperio británico en América, hubo una pequeña roces de guerras civiles dentro de ello que llevó a la unión de la lucha de los colonos americanos por su independencia contra las tropas o el dominio británico, contra los casacas rojas, como les mencionaban en esa época los americanos. ¿Qué tuvo aspecto fundamental esta revolución americana? Es que hubo la creación de un nuevo modelo de gobierno basado en la república. Hubo también énfasis en los derechos individuales y la libertad, básicamente los derechos humanos.
El proceso que tuvo fue una rebelión armada, negociaciones y establecimiento de un sistema político innovador para la época. Y también para dar un poquito más de contexto, las fuerzas americanas de los colonos tuvieron apoyo del imperio francés, ya que ellos, hay que recordar que ya se había implementado lo que era la Revolución Francesa, años después le habían declarado la guerra a Inglaterra, por lo cual el imperio inglés no podía estar en dos frentes. Uno era contra los colonos y el otro era contra los franceses, por lo cual fue una guerra carísima que lo pagó el imperio británico sangre porque tenía que fijarse en un blanco, o era en sus posesiones americanas o era contra los franceses, lo cual había más cercanía contra los franceses, por lo cual se debilitó y favoreció a los colonos para sacar su independencia. Continuando ahora, hablamos ahora del mundo de hoy y sus conflictos. En la actualidad, el escenario global está marcado por la interconexión y nuevos desafíos. El primer punto a tomar en cuenta es la globalización. El impacto que tiene esto es que hubo una comunicación instantánea, comercio mundial, pero también hubo desigualdad. ¿Por qué digo esto? Porque hubo un proceso de interconexión a nivel mundial, tanto en la economía, cultura y la tecnología. Básicamente, un aspecto a tomar en cuenta de la globalización es que tuvo un flujo de informaciones, bienes y servicios a escala global. En los tiempos podemos mencionar de la Guerra Fría, que era donde había más desigualdad, algunas líneas o puntos de comercio de intercambio. Y también hubo la integración de mercados y culturas, pero al igual llevó estas desigualdades que hasta hoy en día se sienten muy con grietas demasiado grandes que poco a poco se quieren subsanar. Continuando ahora, hablamos de los conflictos territoriales y políticos. Estas son disputas por el control de territorio y recursos, por implicaciones locales y globales. Ejemplo de ellos son los conflictos que hay actualmente, que son entre Israel y lo que son las rebeliones de los sumerios por la línea de Gaza. Y eso es en Medio Oriente. También otros conflictos pueden ser lo que está actualmente en su periodo final de la guerra de Rusia-Ucrania. Por otro lado, también conflictos entre las fuerzas, por decirlo de alguna manera, conservadoras contra los pensamientos liberales que hay en África también y alguno que otro conflicto o tensiones políticas en Asia y el Pacífico. ¿Esto a qué deriva? A que hayan tensiones en diferentes culturas, religiones y políticas. Por lo cual, algunos ejemplos, como mencioné, fue entre Israel y Palestina, por disputa en la línea de Gaza, también la guerra en Ucrania, el conflicto con Rusia, por algunos estados que quisieron, por decirlo de alguna manera, anexarse a Rusia y Ucrania no quiere y están compitiendo el uno el otro. Pero también hay otros conflictos territoriales, como ser y algunas causas principales son como las ambientales, políticas, las económicas, las culturales y las sociales. Continuando con otro tema fundamental y que afecta a nosotros es el cambio climático. Básicamente es el uso excesivo de combustibles fósiles, es decir, el petróleo, con la deforestación, es decir, eh, la corta o quema de sectores verdes, de árboles. Y eso causa la transformación en el clima global debido a actividades humanas y procesos naturales. También un aspecto a tomar en cuenta es que hay un impacto en la biodiversidad, es decir, como no se han escuchado el término de animales en peligro de extinción o también hábitats naturales en peligro de extinción. Básicamente se trata de ello a causa del cambio climático con intervención o no del ser humano directa o indirectamente. También afecta a la seguridad alimentaria y recursos hídricos. Es un desafío para las comunidades que a través de convenciones han querido solucionar esto, aunque no han llegado a ninguna resolución, solo ha habido cambios muy superficiales. ¿Y cuál sería la consecuencia de eso? El aumento del nivel del mar a través de la descongelación de los polos
por lo mismo del cambio climático, los incendios forestales y también las grandes sequías. Continuando ahora, hablamos del último tema de los conflictos en la actualidad, que sería las tensiones geopolíticas, que básicamente están muy relacionados con los tres aspectos anteriores. ¿Por qué? Porque hay rivalidades entre potencias, como mencionar alguna, Estados Unidos, China y Rusia, por influencias y recursos. ¿Qué hace esto? Es como un juego de ajedrez, que básicamente hace una competencia en diferentes ámbitos, en económico, en lo militar y en lo tecnológico. ¿Qué hace esto? Hay un impacto en la estabilidad y seguridad internacional, que muchas veces pueden llevarnos frecuentemente a una tercera guerra mundial. Ahora, para finalizar y dar una conclusión a lo que vimos hoy de historia universal a este tema, ¿por qué es importante la historia? Conocer la historia nos ayuda en tres aspectos fundamentales. Por un lado, comprender cómo evolucionaron las sociedades antiguas a lo que hoy somos hoy en día, evitar los errores del pasado. Es como verse en un reflejo en un espejo. Si usted mira lo malo, se aparta y se va por otro camino. También sirve mucho saber la historia en la antigüedad para anticipar conflictos, o es decir, guerras civiles o roces entre civilizaciones que han sucedido anteriormente y dar soluciones futuras. Recuerda que la historia se estudia no solo para conocer hechos, sino para entender las raíces del mundo actual y prepararnos para el futuro. Esto ha sido todo. Si les ha gustado este tema, me ayuda mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuevos videos. Al igual, me ayudas mucho compartiendo este video a amigos o conocidos y familiares que estén interesados no solo en este tema, sino para su preparación en su examen de admisión. Al igual, si quieres interactuar, aquí abajo en la caja de comentarios puedes dejar cualquier consulta o duda o alguna inquietud o sugerencia que yo los estaré leyendo. Sin más, saludos.